11:08. Sí, en combinación clave. Le dijimos al panel que se quedara un ratito más y dijeron inmediatamente que bueno, es que son tan generosos estos chiquillos. Estamos con la Kena Lorenzini de la Corporación Humanas, con el Nico León de Idea País, con Lucho Larraín de la Fundación Iguales y con María Jaraquemada de Espacio Público. Estábamos cerrando lo que estábamos conversando antes. Vamos a aprovechar de leer redes sociales. Gracias que me recuerden. ¿Puedo leer dos tweets? A propósito del tema de la evolución en la costilla de Adán. Ya, dale nomás. Que me lo mostró la María Jaraquemada. Uno dice, informen a Larraín que la evolución no es más que una pésima teoría que de ningún modo ha sido confirmada. Dios creó todo. Combinación clave. Juan Antonio. Y ahí yo lo retuiteo irónicamente diciendo educación de calidad ahora. Y otro, Luis Morales, que en su biografía dice chileno pro vida, seguidor de Escrivá de Balaguer, Caradima, Sor Paula, amante del rodeo de nuestras Fuerzas Armadas, y escucho a Alberto Plaza, 14 hijos, ninguno adoptado. ¿No será parodia ese cuento? Porque es parodia, yo dice, creo, ¿no? 14 hijos, yo no sé. Dice, es verdad, los monos del zoológico llevan años ahí y ninguno es humano. Está buena, ¿eh? Bueno, mucha fe. Oye, yo voy a leer otros que llegan. Moneda de cobre, y pone así su nombre. Dice, toda la mañana hablando de temas interesantes en combinación clave y ahora hablan de Felipe Cast. ¡Qué lata! Dice. Es que igual lo vamos a tocar con una opinión del panel. Moneda de cobre. Ustedes salientes, Nico. No, tranquilo. Gabriel. Los martes nomás, así que no. Es que el Nico viene, además estuvo en Cuba hace poquito, entonces va a contar cómo. Gabriel Valdés dice, con un cobre a $4 la libra nos creíamos supercampeones. Ahora sabemos que exportar palos y piedras no siempre es buen negocio. Y lo pone así, bien duro. Daniel Villegas dice, quizá el problema es que la reforma quería desactivar la ley 1991 que ha aumentado la cobertura en educación en Chile. Y después nos lanza unos gráficos. La bruja nomás AFP dice, oye, ¿qué les pasa? Yo también veo sesiones de la cámara. Muy bien, muy bien. Y se sonríe. Yo no sé si la sonrisa es porque es mentira o porque efectivamente las ve y le gustan tal como aquí parte importante del panel. Yo le contesté. ¿Ya? Le puse ya. Y me dijo, no, si a veces cuando hay temas peleagudos son apasionantes. Hay harta pelea. Sí. Igual sirve en cualquier caso para que se graben las sesiones. Eso siempre es positivo. Cualquiera sea el caso. Para que estén ahí la cámara y Claro, bueno, para que sepan que uno la está mirando. Estamos mirando. No, pero ojo que eso tiene un doble filo. Porque muchos parlamentarios lo único que les interesa es aparecer usar sus 5, bueno, Álvaro tiene que saber, sus 5 minutos para aparecer en esos canales y que ojalá algún medio de su distrito, de su región, agarre esas cuñas y lo transforme en una nota. De hecho, en la Unión Civil me ha tocado escuchar, no sé, 4 o 5 veces el mismo discurso para la idea de legislar, para la aprobación general, para la mixta, y ahí dele, play. El mismo senador, el mismo diputado, con el mismo discurso. Y a veces uno está, no sé, 3, 4 horas escuchando intervenciones de parlamentarios que uno ya sabe cómo piensan. Entonces, así todo yo prefiero que lo transmitan, porque además... No, obvio que lo transmitan. O sea, tú puedes sacar esas cuñas tú mismo y después a la hora de que ellos voten, puedes... O sea, exigir la rendición de cuentas. O sea, como tú dijiste esto y después votaste de otra manera. Entonces, por mucho que sea conformarse un poco, yo estoy de acuerdo con María. Que estén 5 minutos o que no estén nada, prefiero que estén los 5 minutos también. Por último, que sea para decir lo que creen en su distrito. Estoy totalmente de acuerdo en que se grabe y que todo sea transparente. Simplemente creo que debería haber algún incentivo para que si alguien ya dijo algo, no lo diga de nuevo. O para que solamente uno por bancada pueda pedir la palabra, si es un tema que tiene urgencia, por ejemplo. Porque a veces estaba en duda, por ejemplo, la aprobación de un proyecto, porque para la mixta, me acuerdo para la mixta de la Unión Civil, que salió el último día legislativo, el 28 de enero, y la duda era si alcanzábamos, era porque pues tenemos 48 diputados que quieren hablar, entonces no sabemos si vamos a alcanzar. Y ya sabéis lo que piensan. Yo sé lo que piensan porque lo han dicho 500 veces, entonces no sé. Oye, aprovecho de leer otros. Ariel Urra dice, se mide con varas distintas. Aquí Errázuriz es responsable y culpable de haber hecho oídos sordos. Pensé que no sirve. Ariel de los Goles nos dice, me tuve que cambiar al programa de Villegas. Ustedes se aburren con su defensa ideológica absurda. Y nos acusa a todos. Pero Villegas es mucho más atractivo. Imagínate tú si Falabella cree que puede ser poto de enojado porque hablaba mucho rato de la iglesia. Porque no atacábamos al gobierno. Ese era su yo le mandé un mensaje y escuchar lo que quería escuchar. Y lo cambiara, digamos. Ahí te hizo caso, gracias a Dios. Ideológicamente falso. En Falabella, además. Sí. Ahora, me parece que es notable que cada uno elija lo que quiere escuchar y se quede escuchando un programa solo porque le atrae. No sé, me parece que es notable que sea democrático. Uno cambia nomás y no te por ahí nada. ¡Pum! Cambias. ¿Cómo hay que escuchar algo que no te gusta? Si es como... Estamos a una frecuencia de Villegas, aparte. Además. ¿Ah, sí? Sí, 92.1. Puede volver. Puede volver. 92.5 entre medio. Pero como que suena...
¿Sí? Sí. Pero puede volver rápidamente, con 2 clics puede volver. Excelente. Si no le gusta lo de Villegas, que vuelva. Que vuelva para acá. No, pero vamos a hablar de Cast. Entre Villegas y Así Lavín. que vuelva. Pero no tiene streaming. Eso es verdad, como si ven nosotros tan atractivos y buenos mozos acá. Ideológicamente falso. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Pepe Carrasco. Exactamente. Le pone la revista Análisis, éramos compañeros de trabajo. Yo soy así de vieja, les informo. Sí, era compañero de trabajo, él era encargado internacional de la revista Análisis, lo pasamos como el forro. Y es súper penca, porque la esposa de él en ese momento, Silvia Vera, era ex esposa de un detenido desaparecido. Y además, uno de los hijos del Pepe se suicidó hace unos pocos años, Luciano, porque él toda la vida se sintió culpable de no haber podido hacer nada cuando estos infelices entraron al departamento, y él se paralizó, tenía creo que 14 o 12 años, y siempre se sintió muy culpable, porque eso va más allá de la razón. Así que cuando uno piensa el daño, o un detenido desaparecido, o un ejecutado, como el caso del Pepe, en venganza por el desgraciadamente fallido atentado a Pinochet, uno dice, no es solamente un ejecutado, sino que es todo el entorno de ese ejecutado que tiene consecuencias que vinimos a ver. Luciano se suicidó hace unos 6 o 5 años. Estáis hablando de, o sea, ¿cuántos años después esta dictadura dejó y ha dejado marcadas familias y amistades y a todo? No, gravísimo. Así que hoy día efectivamente el Pepe 13 balazos en la cabeza, le levantaron la camiseta y afuera del Parque El Recuerdo, contra una pared, le levantaron la polera, le taparon la cabeza con la polera y lo acribillaron así. ¿Cómo hacen las cosas la dictadura cívico-militar chilena? Hacía, perdón. Voy a leer otro. Narip dice, y ver y actuar, porque así se llama el Twitter de Hamilton, de James Hamilton. Dice, la verdad es que te admiro. Después de vivir toda esa oscuridad, muestras luz y ecuanimidad. Gracias por tu ejemplo. Daniel Villegas, es misión de la Iglesia, dice, seguir condenando el pecado, pero también dar consuelo a los sufrimientos del alma. Edgardo Lovera dice, yo entraba a una parroquia tranquilo y era el lugar más peligroso para un niño. Nelson Manríquez dice, soy católico, Caradima y cómplices merecen su castigo. Sintomático que aparezca ahora esto, creo le dan tema a proabortistas. Me calza. Parte de lo que llega. Sí, Cristian Cortés agrega, saludos, hoy se conmemora otro año el asesinato de don Pepe Carrasco, un gran periodista que luchó contra la dictadura. Nicolás dice, además de la notoria diferencia entre la justicia canónica y la ordinaria, a propósito de lo que aparece en el Clinic, a lo que nos referíamos más temprano. Parte de lo que llega al hashtag combinación clave. Es bastante ordinaria a veces también. Siempre, muchas gracias por acompañarnos con sus opiniones. Bueno, yo decía una opinión de lo que pasó con Felipe Kast en Cuba. A ver, me miran todos a mí porque yo vengo llegando hace 2 semanas. Sí, porque tú lo mencionabas antes, pues, sí, Nico, que sí, estuviste 2 semanas ahí. Yo, lo que quizás no alcanzamos a comentar la semana pasada, de hecho, la Kena lo preguntaba por el chat por WhatsApp, a mí me impresiona más que lo que pasó con Kast y todo, porque eso podría ser más anecdótico. Algunos van a decir, bueno, 3 horas, ¿qué significa una detención? Qué sé yo. No me quiero meter en ese tema porque creo que no va al fondo. Sí me impresiona las declaraciones posteriores del senador Navarro, que dice, bueno, que no, es que lo que pasa es que en Cuba se vive una situación especial, digamos, y lo que él nos está diciendo, que es bien claro y con todas sus letras, es que en Cuba se vive una dictadura, digamos, así de simple, digamos, y con todas sus letras hay que decirlo, al igual que vamos a condenar aquí, y condenamos con fuerza las violaciones de derechos humanos en Cuba. Esto pasa todos los días, digamos, y hay que ser consciente de eso y hay que tomar esa carta en el asunto a propósito de lo mismo. Y bueno, en la manifestación de Kast va un poco de la mano de eso. A mí me tocó conversar con muchos cubanos, darse cuenta que, no sé, uno va por la calle, habla con un ingeniero nuclear que gana $32 mensuales, habla con una médico que estuvo estudiando 10 horas, 10 años, digamos, y que gana $35 mensuales y que en las noches tiene que estar haciendo ron en el subterráneo del hospital para poder sobrevivir, que viven en condiciones miserables, y por otro lado también te das cuenta, no sé, me pasó, y esto es una anécdota que voy a contar aquí, y que yo creo que muy poca gente la sabe, pero yo estuve en un pueblo que está en el centro de Cuba, que se llama Trinidad, y a unas 2 horas de ese pueblo hay un parque nacional, que yo lo quisiera recorrer, fuimos a recorrerlo, queríamos hacer un trekking por ahí muy cerca, que es bien bonito, es precioso el lugar. Llegábamos cerca de 2 horas desde el centro de la isla hacia la sierra, y llegando arriba a las montañas, en un lugar que no había nada mucho, digamos, hay un hotel enorme, gigante, pero gigantesco, encima del
en el Parque Nacional. Y yo le pregunto al taxista, bueno, ¿qué es lo que es este hotel? Digamos, no, me dice, no, este es un hotel para turistas, digamos. Entonces yo pensaba para mí adentro, qué raro, porque un turista se va a venir a meter en el centro de la isla, en un hotel tan grande, a 2 horas de la ciudad más cercana, acá, digamos. Entonces dije, bueno, me llevé la conclusión, seguí en el viaje, hicimos el trekking, estuvo muy bonito en todo caso para los que se preguntaban. Volví a la casa donde yo estaba alojando, que era la casa de esta doctora que comentaba recién, y le pregunto, bueno, doctora, ¿qué es lo que es este lugar? Digamos, y me dice, mira, lo que yo te voy a contar no lo saben la mayoría de los cubanos, digamos, porque yo trabajé ahí y por eso lo sé, porque soy doctora, digamos. Y ese lugar es un lugar donde los militares se van a retirar 3-4 meses de vacaciones y alojan ahí 3 meses por 200 pesos, se comen un bistec enorme por 10 pesos, gente que está en buena con el régimen, que vive en un Cuba completamente distinto al que vive la mayoría de los cubanos también, digamos, y lo más impresionante de todo es que el taxista que yo le pregunté inicialmente no tenía idea de esto, digamos, él no sabía, como allá los medios de comunicación prácticamente no existen, hay 2 canales, los canales transmiten, bueno, lo que le interesa al gobierno. Este tipo de cosas no se saben, digamos. Ellos no tienen idea, digamos, y viven en esta situación de limbo, donde hay violaciones de derechos humanos todos los días y donde hay muy poca información sobre lo que está pasando realmente en la isla. Entonces, yo te iba a preguntar, Nico, eso. ¿Había opinión? Porque tú justo fuiste ahora, después de los anuncios, se abrió la embajada norteamericana en Cuba, la embajada cubana en Estados Unidos, en fin. ¿Cuánta información, cuánto manejaban, cuánto creía la gente en Cuba que iba a cambiar su situación? ¿Cómo miraban esto? No, ellos la mayoría están, o sea, yo conversando con muchos, y bueno, hasta muy tarde, muchas noches, porque alojando en la casa de ellos uno se puede dar ese lujo. Y todos muy frustrados, pero con mucho susto, digamos. Ellos no se atreven a dar ninguna palabra distinta a lo que se dice en el régimen oficial, porque de otra forma llegan al día siguiente personas del CDR, que es el Comité para la Defensa de la Revolución, a sus casas a pasarle la cuenta, digamos. Y ellos contaban que celebraban Navidad en su casa, digamos, una cosa tan simple como eso, y les llegaban a piedrar la casa. O sea, yo lo escuché de primera persona, no estoy inventando ningún cuento, digamos, lo escuché con esta misma doctora. Lo mismo con un par de décadas de diferencia, digamos. Entonces, década y media de diferencia. Entonces es un tema complejo. Yo les preguntaba, bueno, pero ustedes no van a hacer nada, y dicen, no, es imposible. O sea, yo les pregunté, pero bueno, yo viviera acá, yo haría algo. Me dicen, lo que pasa es que tú no vivías acá, me dicen. Tú no sabes lo que es el contexto que te amedrenten de esa forma, digamos. O sea, que tú vivas completamente amenazado, que no sepas si puedes conversar con una o con otra persona porque te están escuchando, si lo que vas a hacer... Entonces, ellos no tienen mucha fe de que vaya a cambiar bastante el tema a propósito de la apertura de la embajada. Muchos ni siquiera sabían del tema de la apertura de la embajada. Y bueno, es una situación compleja. Entonces, bueno, a mí me llama la atención las declaraciones del senador Navarro, me llama la atención las declaraciones del Partido Comunista, me llama la atención... personas que efectivamente se han esforzado por la defensa de los derechos humanos en Chile no sean capaces de ver más allá de sus propias narices lo que está pasando en Cuba. Y yo creo que ellos deben haber viajado más que yo, y a lugares donde efectivamente pueden haber conversado con gente no transeúnte, sino que personas que tienen más información de la que tenían ellos mismos. Entonces tienen más información incluso de lo que pueden tener ellos. Yo tuve la suerte de estar en Cuba hace como 2 años, menos, 1 año y medio aproximadamente. Que siempre hay algo cuando yo no había ido nunca y viajé, y pasa algo cuando uno va a Cuba. Tiene toda esta carga histórica. Entonces, tiempo. Y también. También, exacto, los autos, por ejemplo, pero además el contexto histórico, la fuerza histórica de todo lo que significó la revolución, lo que vino. Yo también coincido contigo, Nico, para mí en un lugar donde no hay libertades plenas, pese a que las libertades tienen algo, porque también la mayoría de los chilenos tampoco tienen esa libertad plena de elegir cualquier cosa por razón económica, pero yo también considero que es una dictadura. Con los mismos 35.000 pesos también. Entonces, pero conversando, a mí me pasó también que conversé mucho con personas en la calle, pero yo no me alojé en la casa de uno de ellos como para esas conversas mucho más largas, pero sí conversé con unos chicos que conocimos y que nos fueron mostrando, fue bien interesante. Y me llamó la atención cierta claridad que tienen ellos para hartas cosas. De partida, sí, es súper impresionante cuando conversan contigo, ya más sueltos, ya después que te conocen un rato, y que miran a cada rato para los lados. A mí eso me llamó mucho la atención. Van conversando contigo y cada ratito miraban para uno y para otro lado. Y después seguían conversando y miraban para los lados. Es muy impactante. Pero empezamos a conversar y ellos nos decían, y yo les preguntaba cuánta, porque ya podían viajar, no había pasado a los Estados Unidos todavía, pero ya podían viajar. Entonces me decía, mira, esto de poder viajar en realidad es ridículo porque no tenemos ni una luca para poder viajar. Entonces yo andaba con mi hijo y me decía, mira, qué suerte de los niños de poder visitar otro país. A mí me encantaría, me decían, poder visitar, tenían harto conocimiento, conocen harto de lo que pasa.
Entonces yo les preguntaba, bueno, pero a ver, cuéntenme otras cosas que se supone que son beneficios en Cuba para ver cómo es. La salud, por ejemplo, que es un tema tan pendiente. Entonces yo, por lo menos con los que yo conversé, me decían, no, mira, si aquí tenemos acceso a la salud. Por ejemplo, a ver, yo les decía, si te da una apendicitis, te quebras una pata, ¿te operan rápido? Sí, uno tiene que esperar, pero poco, y a uno lo operan y rápidamente te vas para la casa, sí, pero sí, a uno lo atienden rápido. Yo les decía, bueno, en mi país hay harta espera y todo. Entonces, ahí ellos, y me parece súper notable, porque decían que ellos me decían, sí, queremos cambios en la isla, todos queremos cambios, o sea, queremos más libertad, queremos otra cosa, queremos ganar más plata, queremos que el esfuerzo valga la pena, en fin. Pero también estaban súper conscientes de los males que tiene el capitalismo puro, decían. O sea, pero yo no quiero que me pase lo que les pasa a ustedes, dice que hay que esperar 3 años para que uno lo operen. O sea, yo quiero las bondades de todo esto, pero tampoco quiero que terminemos siendo como algunos países, y ellos tenían esa información. Entonces, me pareció súper notable, porque esa es una discusión que está abierta acá, digamos, ese tránsito de lo que pasa con una y otra imposición ideológica política. Entonces, es súper interesante. Pero mire que es interesante que hace 2 años, hoy me imagino que se mantendrá igual, están abiertos al cambio. Yo hace 15 años, te hablaban pestes de la dictadura, lo mismo con el tema de la salud, es más o menos el mismo discurso, porque tú preguntabas, bueno, ¿y les gustaría un cambio? En esa época al menos me decían, no. Después de toda la peste, no, porque da miedo. Le tenía un temor brutal al cambio, y todos, personas con las que hablaba, y tú le preguntabas, bueno, ¿y les gustaría que se fuera? No sé si no te respondían por temor a represalia, o te respondían de corazón que no querían porque efectivamente le temían un cambio. Después de tantos años, digamos, le tenían un temor brutal a cambiar el sistema en el cual se desenvolvían. Eso hace 15 años. Bueno, yo tuve el 88 durante 4 meses. Yo estuve en una escuela de cuadro, ahí aprendí a usar las armas de la boca, del paloteo. No, en una escuela de política internacional de mujeres, la FEDIM, Federación de Mujeres Democráticas, y eso, el 88 yo me acuerdo de haber ido al cine, suponte, y que empezaran a cantar "Este hombre está loco" cuando aparecía Fidel en el escenario, o sea, en la pantalla, en la típica cuestión. Por supuesto escuché peste, pero a mí me pasó una cuestión paradójica, porque yo venía de una dictadura militar, yo tenía chapa, me llamaba Antonia Valdivieso, esa era mi chapa humilde que elegí yo, ¿sí? Para disfrutar un poco también. Y me acuerdo que, o sea, que era Vox Populi, todo de las escuchas, ponte tú. Yo me acuerdo que tuve problemas, por supuesto. Tuve algunos problemas allá y que me acusaron, cubanas, qué sé yo, que yo había dicho no sé qué cosa que yo había dicho. Y yo me fui a hablar en ese tiempo con la chilena esta que era casada con esta mujer que tenía un noticiario en el Canal 9. No noticiario, La Mañana, que era bien Pepe Pato, ay, esta vieja. Bueno, y ella vivía en Cuba, es que era una mujer típica del Canal 9, eso ustedes me van a decir, todos nos vamos a acordar Canal después. Canal 9 post Canal 11. Sí, Canal 9 en la Unidad Popular, hacía como el bienvenido a todo. Bueno, esa mujer se fue a vivir a Cuba, porque había muchos colegios con el nombre de su marido. Una mezcla de buenos días con el bienvenido. Sí, pero es como pero bueno, y esta mujer me dijo, no te preocupes, me dijo, que ella vivía allá vivía con todos los beneficios de la, porque habían colegios con el nombre de su marido y todo lo demás, chileno él. Me decía que ella decía, al principio decía 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. O sea, eso al 88 y hoy día está exactamente al mismo nivel. Ahora, mi paradoja era que yo me despertaba sin una gota de miedo, aún a pesar de eso, sin una gota de miedo, cosa que no me había pasado en los últimos 8 años de mi vida en ese momento, que aquí en Chile yo me despertaba y aterraba al tiro diciendo que me espera hoy día, ¿no? Como fotógrafa y qué sé yo. Entonces, bueno, y efectivamente lo mismo que dice el compañero Aguiluz, que la gente hablaba pestes, pero cuando tú les decías algo respecto de cambiar, tenían un cierto temor a hacer este cambio totalmente radical, porque, ojo, ellos, yo me acuerdo que el día que yo llegué estaban dando Atracción Fatal y en Chile la habían dado recién. Y yo dije, esta debe ser una versión para acá, porque cómo van a mostrar todos los lujos y los beneficios del capitalismo en esas películas gringas. No, era Atracción Fatal. Entonces tampoco es que los gallos vivan
sepan que el mundo es como ellos viven, como en los 60 o 50 por los autos, qué sé yo. Ellos saben y son personas muy cool. Es bien paradójico lo que ocurre en Cuba. Lo otro que es bien interesante es el rol que está jugando la tecnología, que ahí también hay un tema bien, o sea, también es un tema que es bien paradigmático, pero puede ser como entretenido de comentar, que bueno, ellos no tienen solamente estos 2 canales estatales, digamos, que efectivamente transmiten, yo me tocó verlos varias veces y transmiten propaganda. Y no solo eso, sino que durante el próximo año se va a inaugurar la primera sala 3D de Cuba en cierto pueblo, entonces muestran a unos maestros haciendo el trabajo allá en la sala 3D que se va a inaugurar en este lugar, entonces como las noticias son cualquier cosa en Perdón, ese sentido. Mireya Latorre, que mandaron el nombre. La Mireya Latorre, gracias, Bruja Indómita. Perfecto. Y bueno, y entonces dicen, bueno, ¿qué televisión podemos ver? Y ellos están muy cansados de eso, entonces lo que ha pasado es que han empezado a instalar antenas en los techos, porque están bien cerca, sobre todo en La Habana, bien cerca de Miami, entonces captan incluso la televisión gringa. Y lo que hacían era grabar la televisión en unos pendrive. Algunas personas los copiaban y venden estos que ellos llaman paquetes, digamos, por todos lados. Se venden los paquetes. Bueno, el gobierno se dio cuenta de esto, pasaba con unas antenas buscando dónde estaban recibiendo señal y pasaba cortando cables, digamos. Como el apagón que hicieron acá con las antenas piratas. Y parten, bueno, cortando otros cables. Obviamente el cubano es un negocio muy rentable. Piensen que se vendía cada paquete a $2 y ellos ganan $30 mensuales. En un par de minutos alcanzo a hacer mi sueldo mensual. Entonces es un buen negocio. Obvio que instalaron de nuevo las antenas. El gobierno pasa a cortar de nuevo. Instalan de nuevo las antenas. Fue tanto el cuento que después lo que hicieron fue soterrar los cables. Contrataron a gente vestida de agua potable y metieron los cables en los antiguos ductos de agua, y hoy día la mayor parte de Cuba tiene televisión como sería BTR, digamos, por cable, con señal desde Estados Unidos, en La Habana estoy hablando, soterrada por cable, y el gobierno ya no puede seguir, entonces está empezando a que... ¿Por qué no podría seguir? Porque ya no le da la capacidad para cortar tanta cantidad de cable. Una dictadura tan feroz, yo digo, podrían usar a todos esos militares para hacer esas lo que decían cosas. ellos, digamos, yo me decían, mira, es tanto lo que ya hay tanta gente colgada que ya o sea, no está permitido, pero prohibido tampoco, digamos, porque ya no pueden hacer nada, no pueden seguir cortando los cables y la gente tiene la televisión. Entonces, como que ese tipo de cosas yo creo que más que la relación con Estados Unidos, va a ser la tecnología la que va a terminar derrocando un régimen que lleva 57 años en la dictadura. Me tocó asistir fue en plena época, ¿se acuerdan de Elian González, el niñito que estaba en Miami? Sí. Tú llegabas a Cuba en esa época y habían fotos de Elian González en toda La Habana, carteles gigantescos, y me tocó ir a una manifestación para que Estados Unidos devuelva a Elian González. Habían 1 millón de personas en el malecón, vestidas impresionante. Habló Fidel... y Fidel habla 6, 7 horas sin parar. Yo no iba a Cuba nunca, pero tuve la oportunidad de reunirme con Mariela Castro este año, porque ella vino a Chile a un evento de ONU Mujer, y ella es una promotora de los derechos de la diversidad sexual, entonces nos juntamos con algunos activistas y me llamó mucho la atención la reunión, porque yo pensé que con la apertura un poco, la política de Raúl Castro, ella hija de Raúl Castro, con las últimas políticas de apertura, con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, ella iba a tener una mirada un poco más moderna, pero la verdad es que fue como estar hablando con una persona del año 59. Decía, partidos políticos, ¿para qué? Si la gente apoyó la revolución, la gente quiere partido único. Después decía algo que me llamó mucho la atención. Yo le pregunté por el tema de Estados Unidos y dijo, eso a nosotros es algo que no nos importa nada, que no tiene ninguna influencia, que no tiene ninguna importancia. Los gringos van a seguir con sus ideologías locas y con sus discursos locos, y todo va a seguir igual en la isla. Lo único que esperamos es que no nos vengan a comprar todo con sus sucios dólares. Me llamó la atención porque después de 50 y tantos años uno esperaría que alguien que es un poco más joven tuviera un discurso un poco más conciliador o centrado en el futuro, pero yo me sentí estar como en un congelado en los 50. También, o sea, si ella es la hija de Raúl Castro y defiende... O sea, encuentro lógico que defienda la revolución. Que defiende el tema de los derechos... No, eso es un avance. Es un avance, sí, totalmente. Acuérdate que tenían Sidario ahí. No, eso es un avance total y ella es conocida mundialmente por eso. Ahora,
en un sistema absolutista, con partido único, que es dictatorial, si ella presentó un proyecto de ley y dice que no ha habido voluntad política para, por ejemplo, parejas del mismo sexo, o sea, si ellas no pueden lograr la voluntad política, yo creo que nadie tiene más voluntad política que ella. Habla de que es bien democrático. Entonces, oye, bueno. Yo solamente quería volver a lo de Felipe Kast, y yo suscribo algo que dijo ayer Vlado Mirosevic, que me pareció bien notable, y que es que, insisto con un término que me parece que yo lo recojo, porque a mí me gustaría que fuera así. O sea, creo que eso es, para mí sería optar a algo como súper sanador, que es la coherencia. Yo no tengo ningún problema, qué bueno que esté por los derechos humanos, me parece súper, ojalá todos nos suscribiéramos y marcháramos siempre por tema de derechos humanos, pero es raro que marche en un país y no en otro. O sea, es raro que ir a Cuba a marchar, que ni un problema, y es valiente porque puede ser complicado, a él le costó estar detenido, es súper, me imagino que uno debe ser súper duro estar detenido en otro país y que te incomuniquen, en fin, pero yo no he visto a Felipe Kast marchando por las marchas de los derechos humanos en ciertas fechas significativas en Chile. Entonces, ahí a mí se me cruza la incoherencia. Tú marchas en un lado y no marchas en otro. Entonces, eso yo no lo comprendo. Y ahí eso no es idea mía. Vlado Mirosevic ayer lo planteó así, me pareció súper... Yo dije, yo suscribo esa opinión, porque había algo que me hacía ruido que no podía aterrizar. Yo creo que él lo aterrizó súper bien. Así que yo ahí lo suscribo, así como por el tema, digamos. Yo creo que ahí habría que preguntarle directamente a Felipe por qué no lo hace acá y por qué lo hace allá, digamos. Yo lo que sé, bueno, muy desde lejos, porque yo tampoco a Felipe lo conozco mucho, pero sé que él está casado con una cubana que vivió 2 años o 3 años en La Habana. Entonces tiene una cercanía especial y eso me hace tiene pensar... hijos chilenos, yo creo, ¿no? Me hace pensar que sí, no es... No, pero hijos chilenos para marchar por los chilenos. Que, como no, sí, pero yo no lo estoy... No sé, verdad, le digo, no sé, no lo conozco, no sé por qué lo hará allá y acá no, habría que preguntarle. Pero me da la sensación que no es solamente un aprovechamiento político como podría juzgársela a alguien, porque efectivamente él tiene arraigo allá y conoce la situación con bastante claridad, digamos, y en ese sentido creo que se justifica también que lo esté haciendo. Pero por otro lado, a mí me pasa que volviendo allá, lo que más me pasa a propósito del tema de la coherencia, Bea, porque tú lo mencionabas, es que efectivamente hay muchos cubanos que viven una realidad completamente distinta, y eso es importante también entenderlo. A mí me pasó, por circunstancias de la vida, mi señora, su padrino es un exiliado chileno, y que está casado con una cubana. Entonces estaban por cosas de la vida de vacaciones allá, porque ellos viven en París, y estaban por cosas de la vida en Cuba, y me tocó salir un día con ellos a carretear, digamos. Fuimos a un concierto y ellos son cubanos que tienen una situación distinta porque viven en París, por lo tanto tienen más medios, pero conocen muy bien el medio. Entonces nos llevaron a este carrete y te das cuenta que ahí hay muchos cubanos donde la entrada del carrete costaba 10 lucas, digamos, o sea, $20. Un cubano que gana $30 siendo médico, imposible que vaya a gastarse el sueldo de su mes. Entonces la verdad es que no, el cubano que estaba ahí era un cubano distinto, un cubano bastante atípico. Entonces también te das cuenta que está esa realidad y existe, digamos. No sé, están los Max Marambio que se hicieron millonarios en Cuba, están empresarios. ¿Quién es el que importa la cantidad de cosas que están ahí? Entonces hay distintas realidades en Cuba que no se tocan, y yo creo que si pasa por el tema de los derechos humanos, pero también pasa por temas económicos, pero también pasa por temas de dignidad en general, digamos. Entonces, oye, volvamos a Felipe Kast. Creo que eso es interesante de abordar. Sí, lo último que porque quería decir que hoy día en el innombrable medio El Mostrador, a veces se pone tontón, aparece que de las 22 mociones parlamentarias hechas por Felipe Kast, 3 tienen relación indirecta con derechos humanos y solo una relación directa, hablando de consecuencias. Y este es mi minuto al cierre, mis palabras al cierre. Quiero decir que el domingo las mujeres vamos a marchar desde las 10 horas desde el monumento a las mujeres víctimas de la dictadura cívico-militar en Chile. El domingo a las 10 de la mañana, mujeres y feministas estamos todas convocadas y convocados, por supuesto, a marchar en homenaje a estas mujeres que fueron víctimas de la dictadura. Sí, perdón, ¿cuál era la campaña detenida aparte el 11? El 11 a las 12 del día, el viernes gracias. Hay un Twitter que se llama @presaestadio, que es presa en el estadio, que va a comenzar el día 11 de septiembre a las 12 del día con un Twitter a contar su historia cuando estuvo presa en el Estadio Nacional, y esto dura hasta principios de noviembre. Así que sigan la cuenta @presaestadio. La pueden seguir desde ahora porque está abierta la cuenta. Desde ahora ya.
Ya, chiquillos. Kiana Lorenzini, María Jara Quemada, Nico León. Se fue Lucho Larraín, pero tenía que volar a las 11:30. Así que muchas gracias por acompañarnos en el panel. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos un poquito para ese panel. Vamos a llegar horas extra a los chiquillos. El aguinaldo, Pausa y volvemos.